Hola, mi nombre es Aníbal Estigarribia, vengo de un pueblito de la costa del Uruguay que se llama Alvear. La verdad que he sido varias cosas en mi vida porque creo que la vida es una búsqueda de cosas en la que uno se va encontrando a veces. Y yo en eso he sido abogado, he sido periodista, pero hoy en día me defino como escritor, que es la cosa que encontré que amo hacer, digamos. En Alvear es un pueblo que tiene una fama, digamos, de la cual me siento un poco orgulloso porque me siento parte. En Alvear dicen que era un pueblo de mucha cultura. Tal es así que en Alvear se hacía una fiesta o una feria cultural que era muy importante en la provincia, a la cual acudían muchas personas, muchos artistas del ámbito de la escritura, de la alfarería, de la pintura, de la provincia y también del país. Por eso es que en Alvear tenemos escritores famosos como por ejemplo José Gabriel Ceballos, que es un escritor que ganó varios premios a nivel internacional inclusive. Y la verdad que siempre en Alvear está sondando el aire de la escritura, de la poesía. Tenemos poetas muy conocidos. Y yo entré en contacto con la literatura cuando era muy chiquito. Mis padres compraban la revista Anteojito y en la revista Anteojito venía la biblioteca infantil de Anteojito, la cual todas las semanas traía, o todos los meses, no me acuerdo bien cómo era la entrega de la revista, pero traía un libro. Y yo me los fui leyendo uno a uno, los como 60 libros, y desde ese momento me nació un amor muy grande por la lectura, pero también por la escritura, porque me fascinaba ver los estilos de escritura, lo que la gente narraba, y más de grande me hice muy fanático, por así decirlo, aunque no me gusta la palabra fanático, sino que tal vez un apreciador del arte de Julio Cortázar, de su trabajo Rayuela, y desde ese momento siempre anidó en mi interior el sueño de escribir algo que revolucione el mundo, como fue Rayuela, que fue una revolución en el mundo de la lectura. Y desde ese momento siempre nació en mí la inquietud de, bueno, yo también quiero escribir algo que le llegue a la gente. Yo también tengo un mensaje para dar que me gustaría que la gente lo lea. Mi trabajo en la escritura nació desde muy pequeño, pero era algo privado para mí. Desde muy chico escribía poesías, escribía relatos cortos, que la mayoría están en conocimiento de algunas novias de la edad, o sea, de la época, y mis padres y mi abuela, que mi abuela me incentivaba mucho a escribir porque creo que ella vio algo en mí. Entonces yo escribía y le mostraba a ella lo que escribía y a ella le encantaba, pero la verdad es que es difícil a veces mostrarse hacia afuera, digamos, desnudar lo que uno es, porque uno a veces tiene mucho miedo a la opinión del otro. Entonces no le gusta exponerse. Y a mí sinceramente era como que me daba miedo exponerme. Pero siempre escribí. Y es más, tengo mucho trabajo, no editado obviamente, pero mucha escritura, muchas poesías. Pero este libro en definitiva nace en la pandemia. La pandemia para mí fue un momento de mucha introspección, que creo que es lo que básicamente a las personas hoy en día les falta un poco. Introspección, como parar un poco la pelota y ver, a ver, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué quiero en la vida? ¿Por qué estoy hoy en día en esta posición que a veces uno no sabe ni cómo llegó a esos lugares en los que se encuentra? Entonces para mí fue un momento de pensar un poco, a ver, ¿es feliz Aníbal? ¿Es realmente una persona feliz? Y en ese momento me empecé a dar cuenta que yo no era una persona feliz, que estaba viviendo medio por inercia, que estaba haciendo muchas cosas que realmente no me gustaban y digo, pero la pucha, ¿por qué estoy haciendo cosas que no me gustan? Si la vida es una cosa maravillosa que yo la tengo que disfrutar.
A partir de ese momento empecé a escribir como buscando qué voy a hacer, qué es aquello que amo hacer, y me terminé dando cuenta que justamente lo que amaba hacer era escribir. La construcción de mi libro empieza básicamente a través de un taller que hice en internet con una chica que vende cursos, pero cursos de autoayuda, nada que ver con escritura. Pero esa chica me ayudó a que, para poder focalizar mi búsqueda, vaya escribiendo. Entonces yo empecé a escribir, y lo que empecé a escribir básicamente fue mi relación con una voz interior que yo encontré, que la encontré a través de la meditación. Empecé a meditar mucho en el tiempo de la pandemia, y en la meditación fui encontrando una voz interior a la cual le empecé a hacer caso. Y como le empecé a hacer caso, empecé a escribir. A partir de ahí empezó mi trabajo de escribir un libro. Mi libro es autoeditado, sí, o sea, fue muy a pulmón, fue todo trabajo mío propio. Después le fui pidiendo a distintos amigos que vayan leyendo para que me vayan más o menos apuntalando, sobre todo a un amigo que es escritor, se llama José Guidici, no sé si por ahí es conocido. Él tiene varios libros. Él fue el primero que me apuntaló y me dijo, hace esto, hace aquello. Y después mi mamá, que yo creo que mi mamá es mi maestra de vida, y fue una persona que me ayudó a despertar en un sentido de darme cuenta de que la vida es algo maravilloso, de que la vida se vive con amor. Entonces ella fue también una persona que me ayudó muchísimo en mi libro, el cual lo terminé escribiendo como 3 o 4 veces, porque cada vez que pensaba que mi libro estaba terminado, era como que tenía una bajada de información y decía, no, esto también quiero escribir. Y además uno a veces tiene una búsqueda constante de encontrar lo que uno diría la perfección, pero esa perfección no existe, es solo como una trampa en la que uno se encuentra dando vueltas y finalmente termina sin concluir nada. Entonces cuando un amigo me dijo eso, José Guidici me dijo, tené cuidado con eso, a veces tenés que saber que tu trabajo es así y la perfección no existe. Entonces fue como que dije, bueno, está bien, este es mi libro. Y ese día lo llevé a una editora acá de Corrientes. Y bueno, empezó todo un problema porque no había papel, un drama que me llevó como un año hasta que por fin mi libro apareció, que está acá, y para mí fue un sueño cuando lo vi materializado. Este libro para mí es una revolución, sin dudas, una revolución personal, porque por primera vez en mi vida yo tengo en claro una meta, yo tengo en claro hacia dónde voy, lo cual hoy en día me doy cuenta que es sumamente importante para cualquier persona, porque muchas veces me encuentro con personas que están como a la deriva, como que si nosotros estuviéramos flotando en el mar y estamos dejando que las olas o las corrientes marinas nos lleven para donde quieran, básicamente. Y por primera vez en mi vida fue como que me subí a un bote y digo, bueno, estoy remando hacia allá. Entonces en ese sentido para mí es una revolución, porque es la primera vez en la que me veo que estoy en el camino que yo he elegido hacerlo. Y justamente de lo que yo hablo en mi libro es que cada persona debe encontrar ese camino, ese destino, porque es la única forma en la que nosotros vamos a ser felices. Estoy montado hoy en día en un proyecto de vida, el cual empieza con este libro. Ey, despierta, es mi leitmotiv, digamos, de vida de ahora en adelante. Y si bien me encantaría que este libro se venda y llegue a muchos lugares, porque realmente desde el fondo de mi corazón creo que hay un mensaje muy hermoso ahí,
pero a la vez también me gustaría que este libro me abra las puertas para poder empezar a hablar. Me gustaría mucho hablar sobre todo con los jóvenes, porque me veo yo identificado a veces cuando estaba en la secundaria, terminando la secundaria, y no sabía qué iba a hacer de mi vida. Estaba realmente muy perdido. Y veo que a muchos jóvenes cuando terminan la secundaria, que empieza el momento en donde vos vas a decidir qué vas a querer para tu vida, se encuentran atrapados entre lo que el padre quiere, lo que la sociedad les pide a ellos, lo que más o menos creen que puede ser, que a veces piensan, no, esto me va a dar plata, esto... Y generalmente no nos preguntamos qué es lo que yo realmente quiero. Entonces, esa búsqueda de lo que uno quiere realmente ser, para mí empieza en ese momento. Es como que ese momento es un momento bisagra en la vida de las personas. Entonces me gustaría mucho hablar, por ejemplo, poder ir a las escuelas cuando están los chicos en el último año, y poder darles una charla que les ayude a que ellos sepan que adentro tienen un maestro, un guía interior que les va a decir cuál es el camino, cuáles son sus dones que ellos tienen para ser felices en esta vida. Me gustaría leerles unos párrafos de mi libro como para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando, que de lo que estoy hablando es de un proceso personal que cada uno de nosotros debería hacer, y que ese proceso es un viaje hacia nuestros adentros en el cual vamos a encontrar nuestra peculiaridad, que tiene que ver con nuestros dones, los cuales al explotarlos vamos a transformar nuestra realidad y a vivir la vida que realmente queremos vivir. Entendí que para ser feliz no tenía que desvivirme por cosas que a la larga nos cuestan mucho más de lo que valen. Y todo ese entendimiento es lo que quiero contar en este libro. Este libro que presento tiene que ver con contar una verdad, pero que es una verdad propia. Y si esa verdad algo me enseñó, es que no hay verdades absolutas, y que cada uno debe vivir de acuerdo a su verdad, porque lo más importante de nuestra verdad es que nuestra verdad crea. Pero para poder crear con nuestra verdad tenemos que estar totalmente convencidos de dos cosas. Uno, que nuestra verdad es efectivamente la verdad para nosotros, pero aceptando que no es la única verdad. Y dos, del enorme poder que posee nuestro ser. Solo entonces y solo así vamos a poder vivir dentro de nuestra verdad creada por nuestro propio poder. Ahora bien, para poder lograr esto debemos atravesar un proceso. Ese proceso yo les cuento en este libro. Ese ser del que hablo reside en nosotros. El ser se manifiesta básicamente a través del sentir. Desde chico nos enseñan a través de estructuras mentales a reprimir el ser. Esto genera que nuestro sentir se vaya convirtiendo en una congoja gigante que albergamos en el pecho y que cada vez se va haciendo más grande. Durante toda la infancia somos libres de nuestro sentir, ya que los niños viven mucho en el aquí y ahora. Al no tener preocupaciones y sin pensar tanto, entonces disfrutamos mucho cada segundo de nuestra vida y tenemos una imaginación que nos permite soñar en grande. Al mismo tiempo empezamos a ir a la escuela y además aceptamos normas de comportamiento impuestas por instituciones como la familia, la iglesia, la escuela y básicamente la sociedad, quien pretende que todos nos comportemos de determinada manera. Y de esta forma van cloroformizando nuestros sueños y sobre todo empezando a reprimir nuestro sentir. El niño juega, imagina, crea y cuando se aburre empieza de nuevo con otra cosa. No tiene reparo en desarmar y armar, en soñar y olvidar. El tiempo no es una limitación en su vida y cuando tiene hambre come, cuando tiene sed bebe. Y una pelea con un ser querido dura tan solo lo que dura un pequeño enfado. Su fluir en la vida no está para nada programado, solo es. La importancia de despertar. Despertar en este sentido significa estar consciente, pero ¿consciente de qué? Conscientes de que nuestra vida es simplemente un aprendizaje.
Es como una escuela en la cual venimos a aprender determinadas cosas. ¿Qué cosas estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a convertirnos en creadores. Ahora, si yo estoy dormido, en el sentido de no darme cuenta que todo esto es un aprendizaje, estaré atrapado en la vida y condenado a repetir innumerables veces los mismos errores. Para poder evolucionar debo estar despierto y consciente de mis procesos de aprendizaje. En la escuela de la vida, nuestro nivel de interpretación de las cosas que suceden en nuestro entorno es directamente proporcional a nuestro nivel de aprendizaje sobre nosotros. Es por eso que el camino del despertar empieza hacia adentro, para que nos podamos conocer a nosotros mismos. Al conocernos, logramos varias cosas positivas para nuestro proceso. Lo primero es ganar confianza y amor propio, para impedir que nos definan desde afuera. Cuando nos definen desde afuera, lo más seguro es que terminemos errando el camino, ya que ese camino es un camino impuesto, y lo normal sería que el camino lo elijamos nosotros, luego de hacer un viaje interno para encontrar dicho camino. Lo segundo en importancia de hacer este viaje hacia adentro es que cuando logramos hacernos conscientes de nuestro proceso interno, también llevamos luz o conciencia hacia afuera. Y de esta forma, las cosas que pasan en mi entorno ya no son simplemente cosas de la vida, sino que ahora soy consciente de que todo lo que pasa en mi entorno puede ser un posible aprendizaje para mi proceso, y de esa forma es que nos vamos volviendo conscientes de la vida. Cuando sucedía algo negativo, mucha gente empezó a decir que era una desgracia, pero nadie entendía realmente el porqué de la palabra desgracia. Un día un sabio contó que siempre que observaba que a alguien le sucedía algo malo, bendecía ese momento diciendo, hasta que des gracias. Lo que el sabio trataba de decir era que esperaba que pronto la persona que sufrió ese mal momento pueda aprender de él y agradezca lo que había pasado. Así es como transformamos karma en dharma, cuando aprendemos del dolor y transmutamos esa energía, que en principio fue negativa y ahora es positivo. Des gracias al dolor. Todo nuestro conocimiento debe ser puesto en duda. La singularidad que somos provoca que nada en el mundo sea visto de la misma manera por ojos distintos, salvo que nuestra mente esté estructurada para ver de determinada manera. Nuestra mente estructurada fehacientemente nos hace observar todo de una misma manera, y por ende el mundo pasa a ser algo idéntico ante los ojos de todos los que estén presos de dichas estructuras. Entonces, cuando los medios de difusión propagan un mundo de miserias, de catástrofes, de hambruna y de todas las cosas negativas que nos quieren obligar a ver, pues esa será la realidad que nuestra mente programará para que nuestros ojos vean. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero vivir en ese mundo y empiezo a romper estructuras que funcionan como filtros de proyección? Pues me empiezo a convertir en un experimentador. ¿Y qué es lo que experimento? Pues experimento mi singularidad. Por algo soy un ente único e irrepetible de este vasto universo. No hay dos iguales ni habrá jamás. Entonces, cuando hago caso omiso a lo que la mayoría da por sentado y empiezo a experimentar, lo que estoy haciendo es creando y transformando mi realidad. Lo que funciona o no para la mayoría no significa que funcione o no para mí, aunque es importante tener en cuenta la experiencia, pero simplemente como una mera posibilidad. Aunque te digan que vas a chocar contra una pared, ve y chócala, porque el resultado, y aún más importante, el aprendizaje, dependerá únicamente de tu manera peculiar, particular, singular de ver el mundo. Y así fue como me convertí en un experimentador, que ponía en duda todo el sistema de creencias que también me habían enseñado y que yo tan obedientemente había aprendido. ¿Qué es lo que me mantiene dormido? Las estructuras mentales. ¿Cómo las rompo? Pues siendo un experimentador. El experimentador, además de replantearse todo lo aprendido y experimentar la vida en primera persona, en primer plano, como si fuera la estrella principal de esta película, tiene una peculiaridad que lo hace único, y esos son nuestros dones. Millones de personas en el mundo pueden tener el don de la voz y ser cantantes, pero no habrá nunca dos Freddie Mercury. El único inigualable es Freddie, y otro que tenga una hermosa voz podrá tratar de imitarlo, pero siempre será simplemente eso, un imitador. Dos personas distintas tienen el don de la voz. Una la domesticó,
la estructuró de acuerdo a notas, escalas y letras que ya existían y se convirtió en un imitador, mientras que el otro fue comparado por su voz con Freddie Mercury, pero siguió su singularidad y se convirtió en Harry Styles. ¿Ven? Esa es la diferencia. Nuestros dones son únicos, pero si nosotros no los explotamos a través de nuestra singularidad, podemos terminar siendo actores de reparto, fuera del foco de atención, y nosotros nacemos para ser estrellas, para ser dioses. ¡Ey! ¡Despierten! La vida es hermosa.